Dicen que hay cosas que es mejor dejarlas quietas, y si de casas malditas hablamos, más aún si están en los montes del Cibao. Mira, muchacho, yo te voy a contar una historia, pero no me preguntes si es verdad o mentira, porque aquí, en los campos de La Vega, no nos gusta averiguar más de lo necesario. La cuestión es que, si tú te atreves a pasar una noche en la casa del kilómetro 5, puede que no vuelvas a despertar en este mundo, porque hay muertos que no descansan y hay cosas que no deberían ser desenterradas nunca. En 1924, en un rincón apartado de la carretera Duarte, entre Santo Domingo y La Vega, se escribió el primer capítulo de esta tragedia. Horacio Vázquez, presidente de la República Dominicana en aquel entonces, otorgó una parcela de tierra a Antonio Parrilla, un hombre de mediana edad, conocido en los campos por ser trabajador y leal a la causa política del presidente. La gestión de esa parcela fue mediada por Trina de Moya, la esposa de Vázquez, y pronto Antonio se dedicó a construir su casa. La vida de Parrilla pareció tomar un rumbo próspero. La parcela era fértil y la casa que levantó con sus propias manos no solo prometía ser un hogar, sino un refugio para su familia. Con su esposa y 3 hijas pequeñas, Antonio vivió unos años de relativa calma. Pero las tragedias no siempre avisan. A veces la oscuridad se cierne en silencio y cuando ataca lo arrasa todo. En enero de 1930, la vida de Antonio cambió drásticamente. Fue acusado de sostener una relación secreta con Trina de Moya, la esposa del presidente. Las habladurías se esparcieron rápidamente por los cafetales y las colinas del Cibao, como el humo que sube del fogón. Aunque nunca se presentaron pruebas contundentes, la acusación fue suficiente para condenarlo. Vázquez, furioso, ordenó su encarcelamiento perpetuo y trabajos forzados en la Isla Beata. Aquella noche, mientras Antonio era llevado al destacamento, algo terrible ocurrió en su casa. Un grupo de hombres encapuchados llegó al lugar con antorchas en mano. Sin compasión, incendiaron la vivienda, dejando atrapadas a las 3 niñas de Parrilla en su interior. La esposa de Antonio, desesperada, intentó rescatarlas, pero fue retenida por los atacantes. El fuego consumió todo. Al día siguiente, lo único que quedaba era un montón de escombros y las cenizas de una familia rota. En marzo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo, en un gesto que muchos interpretaron como un desafío directo a la autoridad de Vázquez, firmó la liberación de Antonio Parrilla. Cuando Antonio regresó al lugar donde había estado su hogar, encontró solo ruinas y recuerdos quemados. Desenterró los restos de sus hijas y, según los vecinos, los enterró nuevamente en algún rincón de la parcela. Fue entonces cuando comenzó a reconstruir su casa. Pero esta vez, los cimientos parecían cargados de un odio profundo, de un dolor que se filtraba en cada piedra que colocaba. Los rumores no tardaron en aparecer. Los campesinos decían que las noches eran diferentes en el kilómetro 5. Los animales no se acercaban al lugar y las aves evitaban sobrevolarlo. Una noche de mayo de 1930, 3 hombres que pescaban cerca del río Jimenoa juraron haber visto una mano blanca, como de niña, que se extendió desde el agua para arrastrar a Fiordalisa Martínez, una pequeña de 9 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. En los días siguientes, los vecinos reportaron escuchar llantos de niña que provenían de la casa de Parrilla. Algunos se aventuraron a investigar, pero regresaron pálidos, diciendo que habían visto sombras y que el aire allí era tan pesado que costaba respirar. Entre septiembre de 1930 y enero de 1931, 12 niñas desaparecieron en los alrededores del kilómetro 5. Siempre en grupos de 3, las pequeñas parecían desvanecerse sin dejar rastro. La comunidad, presa del miedo, comenzó a sospechar que algo sobrenatural ocurría, pero la verdad fue mucho más aterradora.
El 26 de enero de 1931, Antonio Parrilla entró al destacamento policial de La Vega. Cubierto de sangre, confesó entre susurros que había cumplido la tarea que el diablo le había impuesto. Antes de que los agentes pudieran reaccionar, se hizo una herida profunda en el abdomen con un machete y murió en cuestión de minutos. Cuando la policía y un grupo de campesinos llegaron a la casa, lo que encontraron quedó grabado para siempre en sus mentes. 12 cuerpos infantiles desmembrados estaban esparcidos en el interior de la vivienda, en avanzado estado de descomposición. La escena era tan macabra que muchos se desmayaron al entrar. Cuando el informe llegó a Trujillo, este ordenó que la investigación fuese clasificada como secreto de Estado. Los oficiales del destacamento fueron enviados a la frontera y el acceso a la casa fue prohibido hasta el fin del régimen en 1961. Desde entonces, la casa permanece abandonada, un monumento al horror y al sufrimiento que allí ocurrieron. Hoy, los campesinos del Cibao cuentan que si alguien intenta pasar una noche en la casa, escucha los pasos de una mujer con tacones recorriendo las habitaciones vacías. Nadie sabe quién es, pero los pocos que lo han intentado amanecen fuera de la casa sin explicación alguna. Mira, muchacho, si alguna vez vas por el kilómetro 5 y ves esa casa, pasa de largo. No pares, no mires, no preguntes, porque hay cosas que es mejor no saber. Y si decides ignorar este consejo, solo te diré una cosa: que Dios se apiade de ti. Lo que nadie imaginaba es que los espectros que habitaban aquel lugar tenían formas de imponer su voluntad, dejando a los intrusos con una sensación de terror que los acompañaría el resto de sus vidas. Al caer la noche, los primeros indicios de su presencia eran sonidos inconfundibles, los pasos firmes de tacones altos que resonaban desde las habitaciones vacías y el eco de una risa femenina que parecía desvanecerse justo al intentar identificar su origen. Algunos hablaban de una figura vestida de blanco, con el rostro oculto bajo un velo antiguo que se movía lentamente por los pasillos, deteniéndose en las esquinas como si estuviera vigilando. Pero no era el único espectro que dominaba la casa. Una de las manifestaciones más perturbadoras era la de 3 niñas pequeñas que aparecían en el patio trasero. Se las podía ver jugando al anochecer, con risas que pronto se convertían en sollozos desconsolados. Estas figuras, siempre borrosas y envueltas en un halo de luz tenue, parecían buscar algo, quizá el consuelo que nunca encontraron en vida. Quienes decidían dormir en la casa describían eventos que desafían la lógica. Las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas, y un frío inexplicable invadía las habitaciones, incluso en las noches más cálidas del trópico. En algunos casos, los huéspedes despertaban abruptamente al sentir que algo invisible los sujetaba por los brazos o las piernas, arrastrándolos hacia el suelo. Lo más espeluznante era que nadie lograba quedarse en la casa hasta el amanecer. Una fuerza invisible, implacable y decisiva los expulsaba mientras dormían. Amanecían fuera, tirados en el patio, a menudo con marcas de arañazos en los brazos o con un temblor que no podían explicar. Algunos incluso narraron que veían a la figura de una mujer parada frente a la puerta al despertarse, observándolos sin decir palabra, con la frialdad de quien decide el destino de aquellos que se atreven a profanar su morada. No faltan los relatos de las noches más inquietantes, donde se dice que las paredes de la casa susurraban nombres y secretos. Los más osados, al intentar rezar, eran interrumpidos por un grito desgarrador que parecía provenir de todos los rincones a la vez. En una ocasión, un grupo de jóvenes que intentó grabar los eventos describió cómo sus cámaras dejaron de funcionar al cruzar el umbral de la casa y al revisar las grabaciones solo encontraron imágenes borrosas de sombras danzantes. Los ancianos del pueblo advierten que la casa es un lugar de energías que nunca descansan.
Lo malo que enterraron allá atrás no deja en paz ni a vivos ni a muertos, dicen con un tono de certeza. Por eso, quien se atreva a desafiar la leyenda de la casa del kilómetro 5 debe estar dispuesto a enfrentar algo más que un simple cuento de terror. Estará entrando en un lugar donde los límites entre este mundo y el otro se desvanecen con la caída de la noche.